Hola, buenos días. Gracias por escucharnos y sintonizarnos aquí en nuestro podcast de Gilgal Nuevo Comienzo, en lo que viene siendo Varones de Gilgal. Ahora aquí nos acompaña un varón que por lo general le ponemos falta, pero que hoy sí, a fuerzas, pero nos acompaña, ¿verdad, David? Así es. Buenos días, Dios los bendiga. Él es David Gómez, mejor conocido como David. Así es. David. Y David, pues ya lo habíamos comentado la vez pasada, él tiene un ministerio en la colonia San Francisco, Así es. todos los miércoles. Los miércoles a las 7:30 lo tenemos de manera virtual y lo tenemos de manera presencial el domingo de 7:30 en adelante. Así es. Entonces, San Francisco, ¿cómo se llama la calle? Es Villa de San Francisco, en San Francisco de Sales 440, en Juárez, Nuevo León. En Juárez, Nuevo León. Sí. Entonces, si tú vives cerca de Juárez, Nuevo León, ahí por la colonia San Francisco o alrededor, ahí por San Marcos o algo por ahí cerca y tienes necesidad de reunirte todos los domingos, 7:30 de la tarde, ahí se reúnen. Incluso a veces hasta cenan, si se portan bien, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a continuar con la temática que hemos tenido en esta miniserie, como ahora se le llama, ¿verdad? Y episodios. Y nosotros tenemos ahora las enseñanzas de Cristo. Jesús, en su ministerio, en el día a día, hacía milagros, como también vimos en una serie de milagros. Jesús también hacía, vamos a decir así, señales y prodigios, pero también enseñaba. Había momentos donde él dedicaba parte de su día a día a enseñar lo que era el ministerio, lo que él era y hacia dónde se apuntaba su ministerio. Entonces, hemos estado estudiando los jueves aquí en la iglesia, en Juan capítulo 14, hemos estado meditando con el pastor sobre este capítulo y nos gustaría, aprovechando esta serie de las enseñanzas de Cristo, aprender unas cosas que están aquí escritas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 12. Le voy a pedir a David, si gusta David, vamos a leer el 1 y 2, por favor. Ok. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, 3 y 4 de una vez también. Dice, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Muy bien. Jesús, aquí David, nos vemos que empezaba a enseñar a sus discípulos y por consecuencia a nosotros que estamos aquí meditando en su palabra, una situación que a veces nos ataca. A veces en nuestro día a día, y yo creo que también ustedes que nos escuchan, existen situaciones que nos turban. A lo mejor de repente puede ser una situación de salud, y empieza a haber preocupación en nuestra vida de que si se complica o quizás si cuesta algo que no podamos pagar en cuanto a al medicamento o a la atención de los doctores. Y empieza a turbarse nuestro corazón y en vez de ayudarnos, pues eso ocasiona otras enfermedades todavía más, ¿verdad? Porque el estrés, la ansiedad es algo que también nos daña nuestro cuerpo. Y si no es algo de salud, pues puede ser alguna situación familiar. De repente a lo mejor existe una situación familiar, no sé, con tu esposo, con tu esposa, y empiezas a tener dificultades en el día a día por cuestiones quizás irrelevantes, porque no sé si te ha pasado que a veces las discusiones vienen por algo insignificante y empieza a haber ese caos en la familia y empieza a turbarse y empiezas a ver otras cuestiones. Pero Jesús aquí nos dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. En otras palabras también, en otros capítulos, constantemente Jesús dice, no te turbes, cuando también explicaba sobre, no sé si recuerdas, que dice, si las aves del cielo Así es. Comen y se alimentan, y la hierba del campo, Dios la viste de esa manera, que ni a un Salomón
dice, no se turbe, tampoco nos decía, no te turbes, ¿verdad? Sí. Tú vales más que las aves, tú vales más que la hierba del campo. Entonces, aquí Jesús nos confirma, a través de esta palabra, que debemos de vivir tranquilos, confiando. Dice, creed, si crees en Dios, cree también en mí. Así es. Bueno, no sé, ¿algún comentario que quieras hacer, David? Pues sí, aquí podemos ver cómo Dios, en Jesucristo mismo, Dios mismo, viendo el corazón de los discípulos, y también Dios ve hoy en día nuestro corazón y ve también las preocupaciones, y Dios nos quiere dar paz a través de su palabra y a través de Él mismo por medio de su Espíritu Santo. Él sabía indudablemente que el corazón de sus discípulos estaba tembloroso, pero aún así, a sabiendas de que estaban próximos a su muerte, Él quería confortarlos. ¿Por qué? Porque nos conoce y los conoce en ese momento. Y también, como tú decías, no se turbe vuestro corazón. Dios también conoce nuestro corazón y nada se escapa de su mirada, ¿verdad? Así es. Y luego también nos da el consuelo y nos dice que Él quiere estar con nosotros. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero bueno, antes dice aquí, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también Amén. estéis. Entonces, eso es lo que provocaría nuestra paz, porque al final del día, dice, si crees en Dios, cree también en mí, y Él está prometiendo que Él quiere que estemos juntos, Amén. ¿verdad? Reunidos. Si pensando un poco en todo ese gran milagro de que Dios se convierte en hombre y estuvo aquí en la tierra y caminó en la tierra. Yo ahorita venía manejando y pensando en eso y decía, ¿qué haría Jesús estando aquí en el tráfico? Porque el tráfico estaba, pero pesadísimo, ¿no? Entonces, muy seguramente Jesús también estaría enseñando, ¿verdad? O estaría haciendo algo proactivo. Pero a veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? En medio del trafical. Pero Él dice, donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén, sí, ¿verdad? Y luego, bueno, leemos aquí el versículo 5. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Sí. La respuesta contundente, ¿no? Sí, contundente. Y aquí vuelve a enseñarnos Jesús. Jesús está enseñando momento a momento y dice, yo soy el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocéis también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no habéis conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por mis obras. Así es. Aquí Jesús estaba dando cátedra, y nos está dando cátedra de que Él es Dios. Amén. Amén. Sí. Él es Dios, o sea, él siendo Dios, se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Así es. Era hombre, 100% hombre y 100% Dios. De tal manera que aquí podemos ver que le decía tanto a Tomás como a Felipe, créanme que yo vengo del Padre y voy al Padre. Así es. Entonces, a veces decimos que creemos. Es interesante ver cómo el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que anduvieron con Él, que caminaron con Él, que comieron con Él, perdieron el rumbo. Señor, no sabemos a dónde vas. Y es interesante cómo el Señor Jesucristo le dice, no se turbe vuestro corazón, porque Dios miraba el corazón de los discípulos, mira nuestro corazón, nos dice, hoy también, como hace 2000 años, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Y dice también, porque voy a preparar lugar para vosotros. Y el Señor Jesucristo preparó lugar para nosotros, empezando desde la cruz. Empezó desde ahí a preparar lugar, ¿para qué? Porque Él es el camino. Y podemos ver en esta porción de la Escritura cómo el Señor Jesucristo nos hace ver también el día de hoy, que también el día de hoy podemos perder el rumbo. ¿Por qué? Por el estrés, por
cómo nuestro corazón se turba por diferentes circunstancias y el Señor otra vez nos vuelve a centrar en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y ahí podemos ver también la misericordia y la gracia de Dios, ¿no?, en sus hijos. Y también aquellos que están perdidos, ver cómo Dios también los llama a ser alcanzados por la gracia. Así es. Ahora, es algo interesante, hermano, porque dice Jesús, yo soy el camino. Así es. A veces podemos perder el rumbo, como tú dices, y pensar que los bautistas son el camino. Así es. O el pastor es el camino. Y si el pastor se equivoca, nos cambiamos de iglesia. Así es. ¿Por qué? Porque es que el pastor no me gustó lo que dijo y pues, pero si el pastor no murió por ti. Así es, correcto. El que murió por nosotros y el que dice que es el camino es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tu otro hermano, tu consiervo o tu hermano puede equivocarse y muy seguramente yo me equivoco y a lo mejor pueden señalar y decir, oye, pues no, que Chuy va a los podcasts y está ahí con que nuevo comienzo y mira, ¿verdad? Pues sí, nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, pero no por eso vamos a demeritar a Cristo. Entonces, el camino es Cristo. Así es. Y el camino hacia el Padre es Cristo. Así es. Entonces, te invitamos siempre a que veas a Cristo. Y terminamos con el versículo 12, que dice, de cierto os digo, Jesús lo dice esto, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Amén. También aquí esto es una enseñanza tremenda. Y también vemos en la palabra de Dios que efectivamente Jesús está a la diestra de Dios, que está a la diestra del Padre, siendo Dios, y no está nada más sentado a la diestra del Padre. Él está abogando por nosotros. Amén. Vemos aquí en la palabra de Dios que dice, y si pecáis, ¿verdad? Dice, tienes abogado para con Dios, a Jesús. Amén. Jesús es el que te defiende. Entonces, la invitación que te hacemos hoy en día es que creamos en Jesús, Amén. quien es el camino, La la verdad y la vida. Quizás el día a día te tiene estresado, te tiene turbado por alguna situación familiar, quizás por alguna situación económica o quizás por una situación de trabajo, que hay dificultades, no lo sé, ¿verdad? A mí me pasa y también le decía aquí a David antes de iniciar, caigo en la tentación de estar estresado, preocupado, aprieto los dientes todo el día donde estoy tenso, pero luego digo, aquí dice muy claramente, no te turbes. Y entonces tenemos que creer en Jesús. Amén. Creer, dice aquí, porque cosas mayores hará. ¿Por qué? Porque Jesús está a la diestra del Padre defendiéndonos y abogando por nosotros. Si gustas concluir. Dice la palabra de Dios que echemos en Él todas nuestras cargas y nuestra ansiedad. Él las llevará por nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar, creerle y sobre todo descansar en Él. Amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos el próximo martes. Dios bendiga.